Comenzaremos la unidad de diferenciación compleja, definiendo lo que vamos a entender por una función analítica. Entonces vamos a comenzar con describir lo que vamos a entender por la derivada de una función, pero ahora en el campo de los números complejos. Entonces vamos a suponer que tenemos alguna región R. Entonces en general es una región R del plano, y entonces la derivada de una función f de z, donde z es una variable compleja, se va a definir como, esta es la definición clásica de derivada. Entonces va a ser la derivada de f con respecto de z, va a definirse como en variable real, es el límite cuando este delta z tiende a 0 de f de z más delta z menos f de z entre delta z. Todo esto para de tal forma que esta delta z tiende a 0, no importa la forma en la que delta z tome ese límite. Entonces así vamos a definir nuestra derivada, y de ahí se satisfacen todas las propiedades de derivación que conocen. En el blog voy a poner una copia o una imagen donde están todas las derivadas de las funciones, las que ustedes conocen: la derivada del seno, coseno, de un polinomio, de la exponencial, la derivada del logaritmo, la derivada de las hiperbólicas, del tangente, secante, etc. Entonces voy a poner las derivadas de las funciones más comunes para que las tengan presentes. De todas formas, estas derivadas ustedes en teoría ya se las deben de saber, y si no, pues estudienlas, ¿sí? Se tienen que saber las derivadas de las funciones básicas. Entonces, bueno, vamos a basarnos en esta definición de la derivada para definir lo que vamos a entender por una función analítica. Entonces, si esta función tiene una derivada como esta, y además esta derivada f', esta de aquí, esa derivada existe en todos los puntos de la región R donde yo la definí, entonces voy a decir que la función f de z es analítica en R. Y vamos a referirnos como funciones analíticas, o sí, una función analítica. También pueden verla a veces en algunos libros como una función holomorfa. Se define también como una función analítica. Entonces, el teorema recíproco, este es un teorema de que si yo tengo una función cuya derivada existe en todos los puntos, entonces la función es analítica. El inverso también es cierto, es decir, que si la función es analítica, entonces la derivada debe de existir en todos los puntos. Ese teorema inverso se le conoce como el teorema de Morera. Entonces, hay un teorema más fuerte para yo definir analiticidad de una función, y se le llaman las condiciones de Cauchy-Riemann. Entonces las voy a anotar por aquí. Condiciones de Cauchy-Riemann. Entonces, estas condiciones de Cauchy-Riemann son una condición necesaria para que una función sea analítica. Para esto, estas condiciones implican lo siguiente. Vamos a escribir a f de z de la forma u más ib. Entonces, sea f de z, sea f de z
de la forma U más IB. Igual en analítica, en una región R. Entonces, U y V satisfacen las siguientes condiciones. Entonces es la parcial de U con respecto de X es igual a la parcial de B respecto de Y, y la parcial de U respecto de Y es igual a menos la parcial de B respecto de X. Y a esta par de ecuaciones es a lo que se le conoce como las condiciones de Cauchy-Riemann. Estas derivadas parciales tienen que ser continuas en R. Entonces, si F es analítica, se satisfacen estas, donde estas derivadas parciales pues son continuas, ¿no? Entonces, es importante pedir esto de la continuidad, porque más adelante vamos a utilizarlas para poder calcular algo que se llama la función complejo conjugada. Entonces, ¿a qué le voy a llamar esas funciones? A U y a V. Entonces, las funciones U de XY y V de XY son llamadas pues funciones complejo conjugadas. Entonces, dada una U o dada una V, yo puedo calcular la función complejo conjugada de ella, de tal forma que al yo escribir a F como una U más IV, yo puedo hacer que esa función F sea una función analítica. Entonces, dada U o dada V, yo puedo calcular su complejo conjugada y formar una función F que sea analítica. Entonces, eso es muy importante, eso es interesante, se pueden hacer muchos ejercicios. Y a partir de aquí, entonces, viendo que una función analítica satisface las condiciones de Cauchy-Riemann, yo puedo calcular las segundas derivadas parciales de estas ecuaciones y ver que se satisface una nueva ecuación. Esta nueva ecuación tiene un nombre, es la ecuación de Laplace. Y esta ecuación de Laplace satisface algo que se llama armonicidad. Entonces, una ecuación que es analítica también va a ser una ecuación o una función armónica y a su vez satisface la ecuación de Laplace. De ahí el nombre de la función laplaciana, ustedes la deben de conocer. Entonces, vamos a escribirlo, ¿no? Si calculamos las segundas derivadas parciales de una función analítica, satisface lo que les decía, la ecuación de Laplace. Es decir, o bien
son armónicas. Entonces, si U y V satisfacen la ecuación de Laplace, entonces se dice que son armónicas, son funciones armónicas. Entonces, vamos a hacer en el siguiente video, vamos a hacer unos ejercicios de esto. Y en el blog voy a poner una tabla de derivadas para que las tengan ahí a la mano.